la compañía, ¿no? Y es diseñar nuestro propio sistema de predicción de tiempos y de rutas dentro de las ciudades. Y así pues sustituir a proveedores tan potentes como Google Maps, por ejemplo, que es el que estamos utilizando ahora. ¿Vale? Entonces, he dividido un poco la presentación en dos partes. La primera es predicción de tiempos y la segunda es predicción de rutas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es para nosotros tan importante predecir bien los tiempos de ir de un punto A a un punto B en la ciudad? Pues por estas tres cosas. Primero, porque queremos enseñarle un precio upfront al driver, y ese precio pues, va a estar basado siempre en el tiempo que va a tener este viaje. Por lo tanto, cuanto más mejor lo predicamos, pues más realista va a ser el precio. Luego, porque queremos machear constantemente drivers con drivers. Cuando tú pides un Cabify, pues te queremos asignar el driver que esté más cerca. Por tanto, pues tenemos que ver a qué distancia, a qué duración están todos los drivers de la zona de la ciudad y tenemos que asignarte el más cercano. ¿Vale? Y luego, porque internamente tenemos nuestro propio simulador, donde hacemos experimentos y queremos pues fidearlo con los tiempos reales de la ciudad, ¿vale? En los que se tarda dentro de la ciudad. Entonces, el segundo punto, que es el más crítico de todos, porque esto implica pues, rellenar una matriz de n riders por m drivers, que básicamente implica que si nosotros crecemos 10 veces, si nuestro negocio crece 10 veces, pues la factura que al final le vamos a tener que pagar a Google es de 100 veces lo que hemos crecido, ¿vale? O sea, crece cuadráticamente con nuestro negocio. Entonces, bueno, pues el reto era, tenemos datos históricos de cuánto han tardado los coches de ir de un punto A a un punto B, y queremos calcular. Queremos un modelo de Machine Learning para calcular en un futuro y en un momento concreto cuánto se va a tardar de un punto A en un punto B, ¿vale? Y bueno, tenemos dos constraints. El primero de todo es que la ruta que va a seguir el driver la sabemos, ha pasado, tenemos constancia de la ruta, pero no la vamos a saber en un futuro. O sea, en tiempo de predicción nosotros no vamos a saber cuál es la ruta que va a seguir el driver. Al final va a seguir la que le da la gana. Esta información no la tenemos, no la podemos utilizar para predecir, pero sí que la tenemos guardada para entrenar en todo caso. Y luego pues queremos distinguir entre nuestros dos estados. Básicamente, nuestros drivers pueden estar yendo a buscar al pasajero o pueden estar con el pasajero en el coche y yendo a su destino, ¿vale? Entonces, nos interesa mucho distinguir entre una cosa y otra porque no es lo mismo cuando un conductor está a medio de la M30 y le llega un viaje, entonces le llega un viaje diciendo tienes que ir a por este pasajero, entonces pues como está en movimiento puede que se pase una salida, puede que se equivoque, entonces digamos que este estado pues tiene más ruido y el otro pues digamos pues el conductor parte de un punto fijo que es donde ha cogido el rider y va a un punto concreto, ¿vale? Y esto obviamente pues ningún proveedor nos lo da, porque al final es una solución propia de RideHail, que es nuestro proceso. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues lo que hará todo el mundo, ¿no? Pues tenemos datos históricos de cuánto han tardado los coches en ir de un punto A a un punto B y pues bueno, recogemos datos de 2 años, bueno, en Madrid, pero al final lo hemos hecho para todas las ciudades. Y bueno, pues hacemos pues, las features básicas, ¿no? Pues cosas tipo, lo más básico que se puede ocurrir. ¿Cuál es la distancia de Pájaro entre el punto A y el punto B? ¿Cuál es la distancia de Manhattan? ¿Cuál es la distancia, no sé qué, cuál es la hora del día? ¿Cuál es, bueno, pues Machine Learning de toda la vida, de matrices rectangulares, pues y se lo meto a la aplicadora, ¿no? Obviamente el target aquí es cuánto ha tardado el driver en esto. Entonces yo creo que no le sorprendería a nadie, yo creo que este modelo pues no funciona demasiado bien. Básicamente porque estas features no tienen en cuenta en ningún caso cómo es la estructura de la ciudad, no tienen en cuenta ni las carreteras, no tienen en cuenta, son features que al final valen para cualquier ciudad, son features casi pues a vista de pájaro, no se meten en cómo está construido, cómo es la estructura interna de la ciudad, porque rutas van más rápido los coches y porque rutas van más lentos, ¿vale? Entonces, claro, por aquí nos dimos cuenta que en realidad, y esto es un viaje, ¿no? Esto es el punto A y esto es el punto B, pues aquí solo estamos teniendo información de lo que está pasando aquí y lo que está pasando aquí. Todos los demás, todo el resto de la trayectoria, la información que teníamos sobre la trayectoria, que al final es una información muy rica porque nuestros conductores están enviando localizaciones de GPS cada 5 segundos, pues en este primer modelo no lo estamos teniendo en cuenta en absoluto. Es la mayor parte de la información, ¿no? Y ya sabemos que esto va de usar bien los datos y usar bien toda la información que tenemos a disposición. Entonces aquí un poco vino la idea de, ok, pues esta trayectoria la podemos dividir en hexágonos, ¿no? En una secuencia de hexágonos. Al final, esta secuencia de hexágonos no es más que una topología que ha hecho Uber sobre la Tierra. Es un recubrimiento de la esfera,
que tiene es una estructura jerárquica que tiene hexágonos de distinto tamaño, ¿vale? Entonces, al final, pues esto implica que nosotros una trayectoria la podemos pues dividir en estos hexágonos y podemos representarla como una frase cuyas palabras es cada uno de estos hexágonos, que al final pues internamente tienen un hash. Entonces, pues, claro, pues aquí un poco la idea un poco así loca que nos vino es, ¿vale? Es que creemos que estos hexágonos, que estas frases de hexágonos se comportan realmente como se comportan las palabras de nuestro lenguaje natural en frases. Y os voy a dar dos ejemplos. Primero, si sabéis que la distribución de palabras en un texto sigue una ley de potencias, en concreto sigue la Zipf-Law, ¿no? Que básicamente dice que hay unas cuantas, pocas palabras que están muchas veces repetidas, por ejemplo en inglés why o the, y hay otras pues, que están en el long tail. Y con las celdas es muy parecido, porque hay ciertas celdas que ocurren muchísimo, como estaciones, como la celda del aeropuerto, como rotondas, donde pues, al final todo el tráfico acaba pasando por ahí. Y hay otras pues, que están que ocurren muy de vez en cuando, ¿vale? Y luego está el tema de la concurrencia, que es que las palabras en las frases suelen concurrir habitualmente. Por ejemplo, Madrid pues, se encuentra normalmente con la palabra city. De tal manera que un algoritmo de NLP pues, al final acaba entendiendo que como Madrid pasa mucho con la palabra city, pues Madrid es una ciudad. Y en nuestro caso pasa lo mismo, ¿no? Al final, todas las celdas que están alineadas, por ejemplo, en una misma carretera, pues van a pasar muchas veces en nuestras frases, que son las trayectorias de los coches, porque los coches van por las carreteras. Por tanto, pues las repiten, ¿no? Por tanto, la idea es, puede ser que técnicas de NLP como Word2Vec, he comentado Rafa un poco antes, que se utilizan sobre todo el NLP, tengan una oportunidad aquí para realmente entender cuál es la estructura de estas celdas. Y bueno, pues aquí viene la idea de, al final, Word2Vec pues es un B, que simplemente es una manera de, ok, yo tengo un espacio dimensional altísimo, no es tan alto como el lenguaje natural, pero es muy alto, que es mi espacio de todas mis celdas, que en nuestro caso pues tiene un dimensional 4375, es un espacio igual muy grande, además estamos teniendo en cuenta las celdas de muchos niveles distintos, y queremos expresar este espacio en un espacio de dimensión mucho menor. Dimensión, pues en nuestro caso va a ser 36, ¿vale? Bueno, y esto pues, se consigue haciendo un problema, que es una red neuronal aparte, que básicamente este es el espacio de mis celdas, la entrada es un espacio de mis celdas, la salida es mi espacio de mis celdas, y yo me pongo un problema en el que yo, dado una celda aquí, intento predecir una celda adyacente, que ocurre en el mismo viaje de manera adyacente. Por ejemplo, con la celda 2, pues quiero predecir la 3 porque ocurre aquí adyacente. Esto no voy a entrar mucho en detalles, pero al final es una manera de este espacio tan grande darnos una representación de un espacio mucho más pequeño que tiene la mayor parte de la información del espacio grande. Obviamente no lo tiene toda porque tiene muchas menos dimensiones, pero hopefully pues, va a tener la mayor parte de la información. Y bueno, pues probar no cuesta mucho, o sí, pero la cosa es que en este caso nos dimos cuenta que esto funcionaba bastante bien. Y cuando lo empezamos a ver es cuando cogimos una celda en medio de la M30, la proyectamos a este espacio del embedding, a este espacio de dimensión mucho más pequeña, y miramos aquellas celdas que en ese espacio eran cercanas, con una distancia. En este caso creo que la distancia del coseno, ¿vale? Y lo dibujamos en un mapa, y esto es lo que nos salió. Nos salió que las celdas que estaban más cercanas en ese espacio a esta celda negra eran las celdas que estaban a lo largo de la M30, pero también en los ramales que salían. Y es más, había otras calles que no tenían celdas. ¿Por qué? Porque el sentido de estas calles es el opuesto. Entonces los coches lo que hacen es subir por aquí, pero no se van por aquí. Y vimos esta islita de aquí y dijimos, hostias, aquí hemos cagado, hemos hecho algo mal, ¿no? ¿Alguien se le ocurre qué es esta islita de aquí? La salida. Túnel. Hay un túnel, efectivamente. Entonces, cuando se meten los coches por aquí, el GPS desaparece, vuelven a salir por aquí y el algoritmo entiende que esto y esto está conectado. Mucho. Entonces, al final vimos que nos habíamos equivocado y que encima para una presentación, pues... resultados, ¿no? Pero al final nosotros no nos empeñamos en tener una solución propia. Nosotros es muy importante testar eso contra otros proveedores. Entonces, no tenemos ningún apego a las soluciones propias, siempre queremos que se pruebe que sean superiores.
Entonces, lo que hemos hecho es testar contra 3 proveedores. Bueno, este es nuestro logo, que es bastante lamentable, pero bueno. Siempre he estado muy ocupado haciendo machine learning. Claro, el problema de los proveedores es que necesitan tiempo real. Tú tienes que pedir los viajes en tiempo real porque al pasado no te dan las estimaciones. Entonces, en tiempo real, nosotros escuchamos nuestros viajes y los estimamos con todos los proveedores. Y esto lo hemos hecho 2 semanas y hemos tirado como 1,5 millones de duraciones. Y estos son los resultados. Perdón. La cosa es que, primero déjame decir que Google es bastante imbatible, porque al final vosotros estáis alimentando a Google con vuestros Android y tal. Entonces, este es el error de los proveedores respecto al error que tiene Google. Primera noticia que me pareció fenomenal es que nuestro algoritmo en muchas ciudades, algunas tan importantes para nosotros como es Madrid, como es México, como es Barcelona, está cometiendo un error de menos de 5%. En concreto creo que en Madrid, si os doy unos resultados, creo que son 2-3 segundos de error respecto a ello. Y la otra noticia que es bastante impresionante es que los otros 2 proveedores sistemáticamente son peores. Y son proveedores que según ellos cuentan con tráfico en tiempo real, que nosotros ya os he dicho que no tenemos. Podemos incorporarlo porque nosotros sabemos cómo están moviendo los coches en un momento concreto, pero esto a nivel técnico es muy complicado porque tienes que estar escuchando viajes en tiempo real y meternos al modelo. Pero parece que no hace tanto falta, ¿no? Que al final el tráfico es muy regular, que el típico accidente de la M30, pues eso puede, obviamente, cambia las estimaciones, pero no es tan importante, mucho más importante entender la temporalidad del gráfico. Y justo para la temporalidad del gráfico os quiero enseñar la última cosa de este apartado, es el tema de las isócronas. Al final una isócrona es, nosotros, un driver, queremos solo asignarle a aquellos pasajeros que estén a menos de 10 minutos. Por tanto, queremos saber, para mí como conductor, quiero saber todos mis pasajeros que están a menos de 10 minutos. Entonces, una isócrona es justamente eso, es todos los puntos del espacio a los que puedo llegar en tantos minutos, en 10 minutos. Entonces aquí hemos pintado, y vais a ver un vídeo, la isócrona centrada en las Cibeles de 10 minutos y de 15 minutos. Todos los puntos a los que puedo llegar en 10 y 15 minutos. Y lo hemos hecho con nuestro algoritmo, lo hemos generado con nuestro algoritmo. Y este es un poco el vídeo de cómo cambian estas isócronas a lo largo del tiempo. Por la mañana son muy grandes, entonces cuando la gente empieza a estar ocupada, se hacen pequeñas. Cuando la gente vuelve a casa, se hacen grandes, porque puede llegar mucho más rápido a los sitios. La ciudad es mucho más fluida. Y a la vez, pues en horas pico, pues se empiezan a hacer pequeñas. ¿Vale? Entonces, es como que está captando muy bien el pulso de la ciudad, el batir de la ciudad, ¿no? Y este algoritmo también lo hemos diseñado nosotros, el algoritmo de búsqueda de las isócronas a partir de nuestra predicción de tiempo, ¿vale? Y aquí pues un poco se puede ver el tráfico, que es lo están teniendo el algoritmo. Vale, y la segunda parte que os quiero comentar es el tema de predecir la ruta para llegar. Ahora hemos hablado de predecir cuánto se tarda y la segunda es predecir la ruta. Al final, déjame decir que este problema es mucho menos crítico para nosotros. Porque un conductor, cuando se quiere guiar a su destino, pues va a utilizar el GPS de su móvil. Y está muy bien, porque encima pues, es gratis, ¿no? No pagamos nada porque es su propio GPS. Pero queremos esto por 3 motivos. Primero, porque queremos enseñarle una ruta estimada al rider antes de hacer el viaje, que queremos que lo vean en el mapita. Queremos también conocer rutas alternativas, porque puede ser que a la hora de estimar el precio tengamos en cuenta una o tengamos en cuenta otra. Y luego pues, también queremos hacer experimentos. Y además, pues que es un problema muy chulo, ¿no? Y nos gustan los retos. Entonces, bueno, pues el objetivo es parecido. Tenemos datos y queremos hacer predicciones de la ruta basados en estos datos, ¿no? Una cosa muy importante es que, como antes, no tenemos ninguna información del grafo de calles, ¿no? Al final, pues este problema típicamente se resuelve pues, teniendo la información, teniendo un grafo que es la ciudad y pues, utilizando algún algoritmo de búsqueda para recorrerlo. Nosotros no tenemos esta información subyacente de la ciudad, por tanto no sabemos absolutamente nada, un poco parecido. Y luego, pues para simplificar, queremos hacer rutas basadas en hexágonos, ¿vale? Pero al final tenemos. Entonces, es un poco fill the gap, ¿no? Cuando haces el first mi frase empieza con D y acaba en pares, pues tengo mi punto A y punto B y tengo que pues, unir los 2 puntos, ¿no? Que al final es lo mismo de pues, rellenar la frase, ¿no? Y esta frase, pues se puede rellenar con palabras de muchas maneras, pero la ruta también puede ser muy distinta, ¿no? La cosa es que, y claro, esto es un problema de ambas cosas tienen el mismo problema que evaluarlo es complicado, ¿no? Porque esto se puede hacer de muchas maneras, tanto la ruta como rellenar la frase, ¿vale? Estamos pensando cómo evaluarlo porque aún no lo sabemos del todo, digamos la frase final. Pero bueno, entonces, el primer problema que nos planteamos para resolver esto es, ok, pues imaginemos que tengo la trayectoria que ha seguido un conductor y quiero predecir cuál va a ser el siguiente hexágono, ¿vale? Tengo algo tal que así, ¿vale? Esta es la trayectoria que ha tenido,
y quiero saber si hay un algoritmo que me puede decir de los hexágonos circundantes cuál es la probabilidad de cada hexágono de que este conductor esté en ese hexágono en el momento siguiente, ¿vale? Que es un poco esto. Estos hexágonos pues tienen más probabilidad, porque esto es una rotonda y el conductor giraría, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues no sé si os suena, pero hay una cosa que se llama el STM, que para las secuencias pues va de puta madre, porque bueno, al final es un tipo de red neuronal que va muy bien para entender cosas secuenciales, porque básicamente tiene cierta memoria de lo que ha pasado de lo que ha habido en el pasado y la incorpora pues al momento futuro. Entonces, en nuestro caso tenemos la secuencia de hexágono. Recordad que ahora ya tenemos embeddings, que es la manera de representar esto de una manera pequeñita y usable, y cada uno de estos tíos pues lo representamos como un time unit en este LST, ¿no? De tal manera que esto es la unidad más del pasado y esta pues es la más reciente. Pues vosotros podéis decir, puede ser que solo con la última celda pues pueda predecir la siguiente. Sí, pero seguramente si le incorporo la información de dónde venía yo antes, que en este caso está haciendo una carretera, pues la siguiente pues seguramente seguirá una carretera. Entonces, la NSTM al final se va a encargar de aprender cuál es la memoria, cuánto tengo que memorizar de la secuencia del elemento más pasado, ¿vale? Entonces el output de esto al final va a ser una probabilidad sobre la siguiente celda, que nos va a decir eso, pues que si es probable o no es probable. Entonces os propongo un algoritmo, ¿no? Tengo esta secuencia, utilizo esta red entrenada para predecir cuál va a ser la siguiente celda y cojo la celda que tenga mayor probabilidad. Entonces, cojo esta, la incorporo a mi secuencia, tengo una secuencia y vuelvo a predecir, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, pues empezamos con, creo que aquí en la tocha y pasa algo así. El bicho pues aprende muy bien cómo son las calles, de hecho aquí va y vuelve por la M30 50 veces, se mete por la Castellana, entonces aprende muy bien las calles que utilizan nuestros conductores, luego va al aeropuerto, porque obviamente nuestros conductores van al aeropuerto muchísimo, vuelve, pero bueno, está un poco así como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estamos dejando correr, pero no estamos diciendo cuál es el goal de todo esto, dónde tiene que ir, cuál es el destino, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de predecir, en vez de no solo saber de dónde vengo, pues le tengo que decir a dónde tengo que ir, ¿no? Cuál es mi destino. Y esto pues hay que incorporarlo también, ¿no? Pero al final pues tenemos lo mismo que antes, ahora este va a ser el goal, ¿no? Tenemos mi secuencia y ahora sabiendo que este goal, pues seguramente esta celda pues, va a tener mucha más probabilidad porque está más amplia, ¿vale? Entonces, al final esta información a la red, al STM se puede incorporar de muchas maneras, ¿no? Una de ellas, pues la gracia del goal es que primero, pues que tiene la misma dimensionalidad que estos hexágonos, que puedo decir el mismo embedding, entonces esto pues, al final va a tener una dimensión igual que esto, ¿no? Entonces, la manera de combinar el STM, que es la secuencia de la que vengo, con mi goal, lo puedo hacer de muchas maneras. Una de ellas pues, es simplemente utilizar esto se suele llamar merge layer o concatenation layer, que me coja el output de esto, el output del embedding de este tío, ¿vale? Y pues me aplique ciertos pesos a cada uno y me lo fusione en un único vector, ¿vale? Entonces, estos pesos también los va a aprender la red. Si para la red es muy importante de dónde vengo, este W1 pues va a ser grande comparado con este W2. Si igual de dónde vengo va igual, lo importante es de dónde voy, pues le va a dar mucho más importancia a W2, ¿vale? Esa es una de las maneras, hay otras maneras, ¿no? Al final, hay un paper de generación de texto a partir de fotos, que es un poco esto. Yo tengo mi texto y la foto pues le meto a la red, pues en este caso se la meten como un timestamp, se la meten como en estado interno de un timestamp, del STM. Pero bueno, se puede hacer muchas maneras. Aquí nosotros esto nos ha funcionado bien. Y vale, y ahora para acabar, pues hasta ahora el algoritmo que os he planteado de coger siempre la celda con probabilidad máxima, pues es una cosa súper crítica, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo voy ampliando mi secuencia siempre con la celda de mayor probabilidad, puede ser la secuencia con la que acabe no sea la de mayor probabilidad entre todas, porque hay otros caminos, muchos caminos que no estoy explorando, que en ese momento concreto la celda que los inicia no tiene máxima probabilidad, pero a la larga podría ser que tuviera máxima probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues para esto tengo que empezar a usar algoritmos de búsqueda de grafos, que es un poco lo chulo, que esto combina Machine Learning con pues, problemas más de eso, de búsqueda. Entonces, bueno, pues os pongo un ejemplo. Aquí parto pero aquí tengo estas dos opciones, ¿no? Podría decantarme por esta, que es la que tiene más probabilidad, pero también podría explorar esto. Y cada una de estas dos, bueno, después podría hacer muchas otras cosas que me estoy pitando aquí.
y luego cada una, pues aquí pues pasa lo mismo. Puedo ir por aquí abajo o puedo ir por aquí arriba. Y al final, pues, oh sorpresa, resulta que empezar por la celda que era menos probable acaba con una secuencia que es más probable que ninguna de las otras. Entonces, explorar esto, obviamente, yo no puedo explorar todos los caminos porque esto, pues, con que el time esté, pues crece exponencialmente. Entonces aquí puedo utilizar pues, vuestro algoritmo de búsqueda favorito, ESTAR, BeamSearch funciona muy bien. Y al final, estos algoritmos lo que me hacen es, pues, solo me van a filtrar las n secuencias más probables hasta ese punto. Entonces, BeamSearch, en el caso de BeamSearch, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de tener la secuencia ampliándola con la celda más probable, pues voy a coger con las n más probables, ¿vale? Y pues al final quiero enseñaros un vídeo que un poco resume esto. Partimos de aquí, creo que es Vallecas, ¿vale? Y tenemos que ir, este es nuestro goal, que creo que son las tablas, y vamos a utilizar nuestro algoritmo que hemos entrenado con BeamSearch para explorar, creo que son 3 caminos a la vez. Y a ver si uno de ellos, pues al final acaba llegando, ¿no? Entonces, cuanto más azul sea esto, pues significa que la red está menos segura de que está cerca del goal, por lo de frío, caliente, caliente. Entonces, fijaos que aquí empezamos por este ramal, pero la red lo descarta y se queda con estas dos ramales, ¿no? Entonces aquí ya empieza a situarse, digo, que la M30 y esta no sé qué es, y empieza a ponerse caliente porque pues, ya ahí para la derecha e izquierda ya no tiene sentido, ¿vale? Entonces ya va directo, ¿vale? Encuentra el goal. Esto es pues, el algoritmo con BeamSearch en este caso. Y nada, pues que si os ha gustado el tema, estamos reclutando. En este caso, pues las posiciones no son muy junior, tenemos una posición de principal y otra posición de head, pero si hay uno de ellos aquí, pues bien, encantados, escribidme a mí o mirad en Verify Jobs. Y muchas gracias por la atención. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿No tienes alguna pregunta? Sí. Hola, yo te quería preguntar. Que te digo el micro, así te veo todo el mundo. Hasta donde nos puedas contar de cómo pasas de los embeddings de los hexágonos a calcular los tiempos de rutas. Sí, te lo puedo contar todo. Gracias. Al final, esto es el embedding, no lo he explicado, pero hacemos el embedding, o sea, cogemos el punto de inicio y el punto de final. Están en una celda. De hecho, están en varias celdas de distintos niveles. Hacemos embeddings para todas ellas, ¿vale? Creo que son 3 niveles, 4 niveles, para el inicio y para el final, ¿vale? Entonces, al final lo mezclamos todo y lo ponemos en una red. Lo juntamos todo en una red neuronal, ¿vale? Como input de una red neuronal, como feature. Entonces no tiene más misterio esa parte. Claro, Y esta red neuronal la entrenamos con target el tiempo. El tiempo pero previo. necesitaría saber los Hexágonos intermedios. No, claro, esta es la gracia. La gracia es que los hexágonos intermedios no hace falta. Los hexágonos intermedios los utilizas para calcular tus embeddings. Pero luego, esos embeddings los haces solo del inicio y del final. Solo con esos 2 inputs ya te eres capaz de predecir el tiempo. Vale, sí, claro, con todo lo demás. O sea, la gracia de esto es que aprovechas una información que no tienes en tiempo de predicción, como son las rutas, que efectivamente las preguntas buenas no las tienes. Entonces, utilizas la información para de manera no supervisada crearte este mapeo al espacio de los embeddings y luego eso lo aplicas solo sobre lo que tú sabes, que es el inicio y el final. Entonces, eso pues, te da una idea localmente de lo bien situados que estás y de cómo deberías ir. Qué bueno. Gracias. Es un poco... Sí. En la segunda parte, la de construir caminos, Sí. aparte de en el segundo algoritmo, el de construir el camino, Sí. en la parte de los embeddings, has usado como features las distancias que hablas antes. Esa es buena. O sea, ahí la verdad es que en la segunda parte falta bastante curro y o sea, yo creo que tiene que haber que entre la primera parte y la segunda, o sea, entre lo primero que os he explicado y lo segundo, tiene que haber algo que juntándolos pues te dé un super algoritmo de... Yo creo que más la segunda que la primera. O sea, la segunda es yo predigo la ruta y utilizo eso que he hecho para predecir el tiempo. Y Sí, pero predigo el tiempo en cada parte de mi ruta y mi tiempo total es como el tiempo total de la ruta. Sí, pero tú puedes hacer un sentence embedding de la ruta. Sí. Sí, Pero sí. incluso para Sec2Bake, por construir- ejemplo, que es el algoritmo bastante nuevo. Sí.
Ok, sí. Me parece incluso para construirte la sentencia, como hablamos ahora, que en el punto de hacer la combinación de los dos features, el que proviene del pasado y el que tienes del futuro, features como la distancia de pájaro o demás, cuánto te falta ya, puede ayudar a ver qué es más importante, si el pasado o el futuro. Eso es interesante. Sí, sí, sí. Y seguramente, bueno, no sé tú, pero no sé cómo la incorporarías a la red. Pero no sé si... o igual podría, o sea, en cada timestamp podrías calcular la distancia de pájaro de ese examen. Con una feature adicional a la que te viene. En cada timestamp, ¿no? En el STM directamente. Claro. Vale, sí, esa es buena. La verdad es que ahí se puede probar un montón de cosas. Por ejemplo, me parece muy interesante meter la hora del día, porque probablemente según la hora del día puedes ir por un sitio u otro. Sí, claro. Todas esas las puedes meter en la parte del medio. Sí, sí, en la parte de la externa. Para construir ese tipo de redes que uso como features. Vale. Sí, sí, es interesante, pero sí queda curva ahí. Muy bueno. Yo, más que todo sobre la parte de los hexágonos, si a lo mejor lo dijiste y se me fue, si en algún punto mencionar el tiempo, desde el tiempo en que el driver entra en el hexágono y el tiempo en el que sale, en plan para poder, por ejemplo, simular el tiempo de tráfico, y si se va por cierta línea de hexágono, que el movimiento entre hexágonos es mucho más lento, que suele haber mucho más tráfico. Sí, eso es interesante. A ver, eso se puede meter sin duda. La idea inicial de los hexágonos es entender la estructura de las ciudades. Dentro de las ciudades pues puedes meter, por ejemplo, que en ciertas horas, por ciertas carreteras sea más lento, ¿no? Entonces, yo creo que esta información ya está dependiendo de la red grande cuando tienes que aprender los tiempos. Pero es verdad que el embedding se podría enriquecer metiendo realmente los tiempos de transición entre hexágonos. Sí, sin duda. Pero entonces habría que modificar un poco el algoritmo de Word2Vec para esto. Sí, pero sí, sin duda se puede hacer. Sí. Gracias. Tenemos la última pregunta, luego si no seguimos en la cerveza. Sí. Bueno, a mí lo que me parece muy interesante es la combinación, bueno, que estaban comentando ya, la combinación de ambas partes. Sí. Y bueno, un poco en la segunda parte, la de las rutas, cómo obtienen esos pesos para ponderar. Al final del cabo, en la primera parte ya tienes las isocronas, entonces yo creo que en ese sentido puedes incorporarlo a la segunda parte para poder tener un sistema de ruta mejor. Es decir, sí, no sé si es un poco lo que decía él, yo sí, creo, ¿no? Que tú puedes utilizar los tiempos. Sí, porque al final del cabo tienes ese dato en el cálculo de las isocronas, Sí. al final del cabo. Entonces, dibujando ese mapa sería bastante interesante. Sí. Con el dato que tiene de eso, incorporarlo en la segunda parte para tener una predicción mayor de qué hexágono puedes utilizar en qué momento del día. Estoy convencido de que, o sea, son cosas que realmente son del mismo problema y que juntándolas de alguna manera inteligente, como comentábamos, pues seguramente pues, uno enriquece al otro, ¿no? O sea, sabiendo la ruta enriquece a los tiempos, pero sabiendo el tiempo pues enriquece la ruta porque también hay rutas más rápidas que no tendrían sentido si no fueran, claro, eso. Entonces, sí, hay mucho por hacer aquí. De hecho, hay un PNP bastante famoso que lo que hace es pues justamente eso. Tengo la ruta, la predigo, y en cada cachito de la ruta pues calculo un tiempo, que es lo que decíamos. Pues puede ser el tiempo de aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí. Entonces al final, el tiempo final de todos pues lo calculo como una mezcla de todos los tiempos individuales de una celda a otra. Pero sí. Bueno, pues muchas gracias a Guillermo Gracias por escucharla.